benedicatus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Descanse en paz. Murió el Papa Francisco a los 88 años. Repasaremos sus momentos clave al frente de la Iglesia Católica y lo que sigue para su funeral y la elección de su sucesor. Rechaza spots. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los spots antimigrantes de Kristi Noem que han aparecido en televisión abierta y anuncia una reforma para prohibirlos. Justicia para Keren. En exclusiva, Keren Ordóñez, que pasó 9 años en una prisión de Tlaxcala por un crimen que no cometió, habla de lo que han sido estos primeros días en libertad. Kilmar dejó el Secot. El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego ya duerme fuera del centro de confinamiento para el terrorismo de El Salvador, tras la polémica por su traslado desde Estados Unidos por error. Se encuentra en otra prisión en buen estado de salud. Buenas noches. Hoy murió el Papa Francisco a los 88 años, casi un mes después de haber sido dado de alta del padecimiento respiratorio que lo tuvo semanas grave en el hospital. Fue el primer papa latinoamericano y jesuita en encabezar la Iglesia Católica, considerado el más liberal de todos. Desde su elección en el año 2013, el llamado Papa de los Pobres se convirtió en una figura clave de la Iglesia moderna. Su mensaje estuvo caracterizado a favor del cambio, el diálogo, la unión y la humanidad. Tras poco más de 12 años de pontificado, así lo empezó a despedir el mundo. ¡Viva Francisco! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! El Papa murió a las 7 de la mañana con 35 minutos, tiempo de Roma, en la casa de Santa Marta, su residencia oficial, de acuerdo a un comunicado de la Santa Sede firmado por el director de Sanidad del Vaticano, Andrea Arancegli. Francisco sufrió un derrame cerebral que le provocó que entrara en coma, ocasionando un colapso cardiovascular irreversible. Me enlazo directamente con Mario Osorio, corresponsal de Milenio allá en el Vaticano, donde ya está amaneciendo el día después de la muerte del Papa. ¿Cómo estás? Buenos días para ti, buenas noches acá. Buenas noches por allá, Alejandro. Pues sí, aquí todo el mundo sorprendido, en shock, digamos, porque fue una muerte completamente inesperada. El Papa, recordemos, el Papa realizó varias actividades públicas, apareció a sorpresa aquí en el Papamóvil, en la Plaza de San Pedro, estuvo presente en el mensaje Urbi et Orbi en ocasión de la Pascua, aunque no lo leyó personalmente, ya no podía, está muy débil, pues. Recibió también por breves minutos al vicepresidente de Estados Unidos, Vance, y bueno, nadie se esperaba esta noticia, que como bien acabas de decir, la muerte fue ocasionada por un derrame cerebral, fundamentalmente, y de un paro cardiocirculatorio. Aparentemente no tuvo nada que ver, o bueno, por lo menos no fue una enfermedad directamente relacionada con la bronquitis y neumonía bilateral que lo llevó a estar internado más de un mes en el Policlínico Gemelli en Roma. En esos momentos lo que se espera acá en Roma, en unas horas, un par de horas, 3 horas, comienza la primera congregación, que son las reuniones preparatorias del cónclave, en las que los cardenales presentes en Roma decidirán la fecha exacta del funeral. El funeral podría tener lugar este sábado, de acuerdo a los calendarios previstos para estas cuestiones. Tendría que ser entre el viernes y el domingo. Fuentes del Vaticano señalan que tendría lugar este sábado. Ya hay algunas personalidades
que han anunciado su visita, aunque no están confirmadas del todo todavía, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se hablaba incluso de la posible presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, pero bueno, son noticias que no han sido todavía confirmadas. Anoche, fueron sellados los dos apartamentos del Papa, uno del Palacio Apostólico, desde cuyo balcón él impartía las bendiciones, la bendición Urbi et Orbi, por ejemplo, y encabezaba los rezos dominicales del Ángelus. Y también fue sellado, como prevé el rito, el departamento de Santa Marta, donde él residía y donde falleció, como habías dicho, a las 7:35 de la mañana de este lunes. El Papa, por ahora, su cuerpo esta noche fue trasladado a un ataúd, está dentro de la dentro de la capilla de Santa Marta, y de ahí será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde será expuesto al público a partir de este miércoles por al menos 3 días. Esas son por el momento las noticias. Aquí hay un dispositivo de seguridad, aquí en la Plaza del Vaticano, no se puede acceder más allá de donde estoy yo parado. Hay patrullas ya desplegadas, hay ambulancias, están instalando tarimas para los medios. En fin, ya hay todo un preparativo. El gobierno local, el gobierno de Roma, anunciará próximamente este mismo martes una serie de medidas de seguridad, porque se espera un flujo impresionante, digamos, de miles de peregrinos. Perfecto, Mario, pues así el reporte muy completo, lo que está ocurriendo en estos primeros minutos, primeras horas, pues, del día después de la muerte del Papa Francisco, y lo que nos adelantas, entonces, actividades importantes a partir del miércoles, cuando será expuesto, después del traslado que bien nos señalas, que tendría que darse desde Santa Marta. Además, lo que adelantas para el fin de semana, tendría que ocurrir el funeral. Veremos qué se anuncia en estas reuniones, en estas congregaciones previas al cónclave. Estamos enlazados contigo en los distintos espacios de Milenio Noticias y Canal 6. Te agradezco muchísimo. Gracias por el reporte. Buenas noches por allá. Gracias a Mario Osorio allá en el Vaticano. Un día antes de morir, el domingo, el Papa apareció en el balcón de la Plaza de San Pedro. Ahí estaba para dar la tradicional bendición especial llamada Urbi et Orbi, que significa a la ciudad y al mundo. No pudo leer su mensaje, pero sus palabras fueron compartidas por el arzobispo Diego Ravelli. Llamó a la unidad y a la paz, rezó por la gente de los países que están sumidos en conflictos como Líbano, Siria y Ucrania. Después de este acto, se le vio en el papamóvil, desde donde saludó a los fieles en la plaza. Fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. In questo giorno vorrei che tornassimo a sperare e ad avere fiducia negli altri, anche in chi non c'è vicino o proviene da terre lontane, con usi, modi di vivere, idee, costumi diversi da quelli a noi più familiari, poiché siamo tutti figli di Dio. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Ayer, después de su última aparición pública, Francisco se reunió en privado con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, con quien compartió un saludo. El encuentro duró unos minutos, se retrataron al término de esta reunión, ahí el momento. Quien también se reunió con el Papa antes de morir fue el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, quien compartió hoy sus condolencias por la muerte de Francisco. Todo indica que él fue el último líder internacional en reunirse con el sumo pontífice. Líderes de todo el mundo enviaron muestras de respeto al Papa Francisco, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Francia, Emmanuel Macron, de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de Chile, Gabriel Boric, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, su paisano, el presidente argentino, Javier Milei, quien reconoció que tuvieron diferencias, pero aseguró que fue un honor haberlo conocido. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias desde la conferencia mañanera por la muerte del Papa y recordó su encuentro que tuvieron el año pasado. Lo calificó como un humanista. Nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. Fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres,
Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco dejó claro que no le incomodaba salirse de los protocolos, respondía a cualquier pregunta y sus respuestas, muchas veces polémicas, le dieron la vuelta al mundo. Entre los mayores desafíos estuvo el de la pandemia. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Habemus Papam. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Grazie per la sua visita. Grazie. Somos de Argentina, papá. Su bendición especial. Él no habla, que por favor pueda hablar. Sin autismo. Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinado. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. ¿Es verdad que una vuelta a Grabois le trajo choripanes y usted, aunque era Viernes Santo, para no ser descortés, comió? Sí, uno. ¿Cómo lo sabes? ¿Pero eso no es pecado? La iglesia de santos no sé dónde está, acá somos todos pecadores. Lui piangeva per il papà. Lui era ateo. Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. We haven't get to waiting. We're having lunch with Vamos a bola, con esto el Papa va a tener... ¿Estás preparado para jugar el partido? Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente. No se dejen corromper por el materialismo trivial. Son solo algunos de los momentos que marcaron su papado. 8 horas después del anuncio de su muerte, el Vaticano hizo público su testamento espiritual, el cual redactó el 29 de junio del año 2022. En él dejó huella de su sencillez y su devoción. En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén. Sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria solo en cuanto al lugar de mi sepultura. Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen, esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Francisco. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto, que será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he encargado
las oportunas instrucciones al arzobispo Rolandas Macricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Me acompaña en el estudio el doctor Enrique Sanz Jiménez Rico, de la Compañía de Jesús, profesor, investigador y exrector de la Universidad Pontificia Comillas de España. Bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, con todos los telespectadores y telespectadoras de Milenio. No, el gusto es nuestro tenerlo acá, contar por supuesto con su punto de vista sobre lo ocurrido, pero también lo que fue el haber conocido al Papa Francisco, el haber tenido un cargo importante en esa universidad y como parte de la Compañía de Jesús, porque fue el primer Papa latinoamericano, primer Papa jesuita. ¿Qué deja el Papa Francisco? Bueno, pues yo creo que deja muchas cosas para mucha gente. Yo, por sintetizar, quiero recoger, por ejemplo, sus 4 encíclicas, en la que una habla de la fe, en la otra habla del amor. Sí. Él es un hombre de esperanza, de hecho estamos en el año de la esperanza por él convocado, y en medio de la fe y del amor nos deja la ecología integral y la fraternidad. Yo creo que eso es un testamento de una persona que en muchos países del mundo le llaman el cuidador de las personas y de las almas, lo que los alemanes dicen el Seelsorger. Yo creo que es en ese sentido el testamento del Papa Francisco, del Seelsorger. Podemos decir también que nos deja el testamento del Papa jesuita, porque su ser jesuita le ha marcado mucho. Para San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, Jesucristo está en el centro de la creación y él ha descubierto en el rostro de los pobres, de los marginados, de los migrantes, de los vulnerables a Jesucristo. Y en ese sentido yo creo que ese es otro de los elementos que nos deja como jesuita. Y yo destacaría, por último, en esta primera intervención, también un rasgo muy del Papa como Seelsorger, como evangelizador y como jesuita, que es la apertura, el diálogo, el encuentro. Lo dijo desde el momento en que fue elegido, vengo a encontrarme con ustedes, y el fomento del diálogo, del encuentro, es el que ha dado, que es muy característico de los primeros jesuitas, el que ha dado probablemente la apertura a este camino sinodal que ha abierto el Papa Francisco. Sí, para muchos un avance, para la Iglesia Católica, el pontificado de Francisco. ¿Hay formas, digamos, podría esto revertirse o lo que dejó, digamos, ya queda ahí? Ya queda ahí y no podría dar una vuelta hacia atrás. Sí, yo creo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Sí. Por lo que sí sabemos es que ha sido un Papa universal, y en ese sentido yo creo que lo que ha hecho ha quedado, porque ha calado bastante en muchas diócesis, en muchas parroquias y sobre todo en muchas personas, porque si yo creo que hay algo que no se va a perder nunca es el cuidado del Papa por las personas, incluso en aquellos momentos, estoy recordando ahora viendo las imágenes que aparecen en los monitores, la época de la pandemia, cuando no tenía nadie delante, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido esto es irreversible, no sabemos qué va a pasar, todos esperamos que haya una continuidad con todas las puertas que ha dejado abiertas el Papa en muchos terrenos. Sí, él nombró al 80% de los cardenales que participarían en el cónclave, por lo que pues se prevé que vaya continuidad, ¿no? en el proyecto, en el sello de Francisco. Eso esperamos todos. De los 138 cardenales que tienen derecho a voto, pues muchos han sido nombrados por él, y más que el hecho de ser nombrados por él es que yo creo que sintonizan mucho con los grandes valores que el Papa Francisco en sus intervenciones públicas y en sus escritos nos ha dejado, porque creo que tan importantes son sus escritos, a los que nos hemos referido antes brevemente, como sus apariciones públicas. En esas apariciones se mostraba bastante accesible. ¿Cómo era en privado? ¿Era similar a como lo vimos en público? Sí, era una persona muy cercana, muy espontánea. En Roma lo llaman el imprevedibile, el imprevisible, ¿verdad? Yo quiero recordar en este sentido su espontaneidad y su apertura y su cercanía. Yo creo que tiene que ver con un elemento muy cristiano y muy jesuítico, aunque no siempre los jesuitas somos capaces de ello, que es la humildad. Era un hombre muy humilde y por tanto todo lo que tiene que ver con su espontaneidad, con su atención a las personas, con su ser imprevisible, pues tiene que ver con esto. Quiero recordar 2 anécdotas, que una la vi de cerca, otra no la vi de cerca. La primera es cuando estuvo aquí en México el año 2016 y fue al hospital de los niños enfermos y les atendió ahí, se acercó a ellos y les pidió que le bendijeran y que cuidaran de él.
les dijo que lo importante que era la cariñoterapia en un hospital. Cariñoterapia. Y esa palabra pues expresa esta accesibilidad del Papa, ¿no? Y otra es que él siempre pedía que rezaran por él, a todo el mundo. Y una anécdota muy reciente que yo le escuché de viva voz en noviembre pasado en Roma, él dijo que había estado con una persona en el Vaticano, una campesina italiana que cocinaba ravioli, entonces estuvieron hablando de los ravioli, qué hacía, cómo los hace usted, y en un momento dado le dijo el Papa, bueno, pues rece por mí que lo necesito. Y la señora del norte de Italia le dijo, Santidad, rezo por usted y en favor de usted, porque ahora hay que rezar por usted y en favor de usted para que siga pilotando esta iglesia. Siempre pedí entonces que rezaran. Siempre, desde el primer momento en que apareció en la plaza de San Pedro, pedía que rezaran por él, y en esa intervención en la que pidió que rezaran por él, también dijo, aquí estamos el obispo de Roma y ustedes haciendo un camino, porque para él hacer un camino es encontrarse, es dialogar, es abrir la iglesia. A mí me gusta decir que el Papa abrió la iglesia a mucha gente, pero sobre todo la ensanchó, porque los cardenales que lo eligieron parece que le pidieron precisamente esta apertura, la salida de la iglesia en salida, el hacer lío, que le gustaba decir mucho a él, pero a mí me gusta también subrayar que ensanchó la iglesia. Porque mucha gente, incluso que no es muy de iglesia, se siente dentro de la iglesia porque así el Papa ha sabido ensancharla. Una persona que siempre convocó o llamó a la paz, sobre todo en estas zonas de conflicto, y entiendo que se comunicaba a diario con quien está representando a la Iglesia Católica en la Franja de Gaza, en un lugar sumido en este conflicto entre Hamás e Israel, atacado constantemente, ¿no? Sí, yo creo que los últimos años y los últimos meses del Papa Francisco, y en su enfermedad, que yo creo que ha sido capaz de vivirla con paz y mostrarla, tanto Gaza como Ucrania eran las dos preocupaciones muy importantes para él. No hay discurso, no hay escrito del Papa en que no se haga referencia al tema de la paz. Y el tema de la paz también entendida desde la clave de la misericordia, porque yo creo que ese es otro elemento de este Papa caracterizado por sus palabras y sus hechos. Cuando fue recién nombrado Papa a Filipinas, después de una tragedia, se supo comunicar en castellano, y la gente pues hablaba tagalo, hablaba inglés, desde sus palabras y sus hechos. Y paz y misericordia han sido palabras que ha pronunciado él, con todo el sentido religioso que tiene, el sentido bíblico, que tiene que ver con la apertura, con el diálogo, con que Dios no juzga a nadie, Dios no condena a nadie, pues le han caracterizado mucho, y sus esfuerzos diplomáticos han sido enormes, ingentes, especialmente en estos dos lugares de conflicto. Me hablaba de la anécdota de noviembre. ¿Fue la última vez que lo vio? Yo lo vi en noviembre en Roma, en una reunión que hubo en la Universidad Gregoriana. Yo estaba entonces de paso por ahí en un tiempo de estudio, y él convocó de manera imprevista, porque como decíamos antes es el imprevisible, pues convocó un día académico de toda la comunidad universitaria, yo formaba parte de ella, y entonces él tuvo un discurso muy bonito, que este es otro tema también muy interesante, sobre las universidades, el pensamiento, la interdisciplinaridad, y en un momento dado soltó los papeles como hacía él y dice, les voy a contar una anécdota, ¿no? Y se reía antes de contarla, ¿no? Con eso se quedó. Con eso me quedé. De ese último encuentro. Me quedé también con ese discurso tan bonito sobre el valor de las universidades como la Ibero. Claro. La citamos aquí también porque es un honor formar parte de la Ibero. Por supuesto que y en ese contexto académico donde él fue capaz también de romper todos los protocolos, pues contó esta anécdota y alguna otra más de esas que él tenía siempre en la recámara. Doctor, gracias por estar acá, gracias por contarnos al respecto de la vida del Papa Francisco y el legado en la Iglesia Católica. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo de nuevo a todos los espectadores de Milenio. Muchísimas gracias. Gracias. Aunque las fechas del entierro del Papa Francisco no se han anunciado, según las leyes eclesiásticas, debe ser entre el cuarto y sexto día después de su muerte. Vienen 9 días posteriores del luto oficial, durante los cuales llegan los cardenales a Roma para participar en el cónclave, el rito con el que los cardenales, menores de 80 años, se encierran literalmente en la Capilla Sixtina sin ningún tipo de comunicación con el exterior para elegir al que será el nuevo Papa. Aunque la ley marca que el cónclave debe celebrarse en un plazo de 20 días después de la muerte, si los cardenales lo decidieran así, puede ocurrir incluso antes. La duración es impredecible, todo depende del acuerdo entre ellos para alcanzar las 2/3 partes de la votación. Una vez que esto ocurra, la Iglesia lo anunciará al mundo con la famosa fumata blanca o humo blanco que saldrá de la chimenea de la Capilla Sixtina. En esta ocasión,
80% de los cardenales que votarán fueron nombrados por el Papa Francisco. ¿Y quiénes son los favoritos para sucederlo en el cargo? Aunque nada está escrito, todo podría ocurrir, pero aquí hay algunos de los nombres y sus perfiles. Luis Antonio Tagle, 67 años, arzobispo de Manila, Filipinas, nombrado por Francisco como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Él es progresista, daría continuidad a las reformas de Francisco. También figura Matteo Zuppi, 69 años, arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Es considerado un cardenal progresista, conocido por su mediación en los conflictos. Entre los favoritos de Francisco también se le menciona Pietro Parolini, de 70 años, es el secretario de Estado del Vaticano desde el año 2013, una de las figuras más influyentes en la curia, aunque del ala conservadora. William Eijk, de 71 años, arzobispo de Utrecht, en Países Bajos, es tradicionalista, ha dedicado buena parte de su arzobispado a la reestructuración de parroquias. Sus posturas son más cercanas a la visión conservadora del fallecido Papa Benedicto XVI. Peter Erdő, 72 años, arzobispo de Budapest y primado de Hungría, es una de las voces más conservadoras de la Iglesia, opuesto a las ideas de Francisco sobre la comunión a los divorciados vueltos a casar y a recibir a refugiados. También figura Fridolin Amongo, de 65 años, arzobispo del Congo, es un cardenal de gran prestigio. Francisco lo designó para el colegio cardenalicio a fin de que le ayudara a estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Desde hace unos meses le presenté aquí el caso de Keren, una mujer que fue detenida, acusada y sentenciada a 50 años de prisión por un secuestro en el que nunca participó. Permaneció casi 10 años en una prisión de Tlaxcala. Pero por fin hubo justicia. La semana pasada se lo informamos en este espacio. Fue liberada. La Sala Penal del Tribunal de Justicia de ese estado revocó la sentencia y quedó completamente liberada. Hoy estuvo aquí en las instalaciones de Grupo Multimedios y esto fue parte de lo que contó, de lo que vivió esos 9 años, 4 meses detenida. Keren, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Después de algunos cuantos días en libertad, 9 años, 4 meses estuviste detenida injustamente. ¿Cómo fueron esos 9 años para ti viviendo en esa injusticia? Muy difíciles. Fueron unos años muy largos que creí que nunca iban a terminar. Fue lo más difícil que he pasado durante mi vida. ¿Cómo te enteraste de esta resolución del Tribunal de Tlaxcala que daba tu libertad, que ordenaba desechar todos los cargos en tu contra? ¿Cómo te enteraste de eso? Llegó un miércoles, recuerdo perfectamente la hora, iba a ser 20 para la 1, cuando me hablaron a locutorios. Cuando abrí locutorios vi la notificadora, la reconocí inmediatamente que iba del Tribunal Superior y me lo imaginé. Imaginé que llevaba pues la resolución de la apelación, más nunca esperé que fuera mi libertad. Sí, 9 años y 4 meses, y repito esto porque fueron todo ese tiempo en el que quisiste que este momento llegara. ¿Creíste que se iba a poder lograr? La esperanza siempre la mantuve, jamás perdí la fe, más sin en cambio pues yo esperaba mi libertad no en magistrados, no en un tribunal, sino en un federal, por la situación que ya me habían comentado. Para mí fue como un milagro. ¿Cómo fueron estos años detenida por un crimen que no cometiste cuando te detienen con tu hija recién nacida? ¿Cómo fue enterarte de eso en ese momento, de algo que tú sabías que no habías cometido? A mí me detuvieron un 11 de diciembre. Yo iba con mi bebé en brazos porque tenía iba a ser un mes que yo me había aliviado, había sido por cesárea, se me había complicado las cosas y esa noche pues cambió mi vida totalmente, nunca esperé eso. Esa noche pues yo le había hablado al papá de mi hija para pedirle dinero para pañales, para que me apoyara para leche, más sin en cambio pues cuando acudí donde él estaba trabajando, pues me llevé con la sorpresa de él estaba afuera. Cuando pues empezaron a llegar muchos automóviles, se bajó gente armada, me detuvieron a mí junto con mi hija.
El año pasado que presentamos tu historia vimos también que mucha gente se unió a la causa, vimos que se reunieron firmas, vimos por supuesto el trabajo de la defensa, el Centro Pro, a toda esta gente que estuvo pidiendo por tu liberación que hoy lograste. ¿Qué les dices? ¿Qué has pensado estos días al respecto de todo ese trabajo detrás de lo que tú estabas viviendo adentro de la cárcel? No tengo cómo agradecerlo, porque tanto al PRO como toda la gente que se sumó, así como ustedes, pues es que hoy yo estoy aquí, y es algo que una gratitud muy inmensa, muy, muy inmensa. Es una labor muy grande la que ellos hacen y que pocas personas lo hacen. Pocas personas pues ayudan a gente que nos encontramos en situaciones como la mía. ¿Ya viste a tu hija, a tu familia? ¿Cómo fue ese reencuentro? Los vi el mismo día que salí. Fue algo muy hermoso, no tengo las palabras para explicarlo. Mi hija pues la dejé muy pequeña, el volverla a abrazar, el ahorita poder dormir con ella, jugar con ella, pues es algo muy maravilloso. El estar con mis padres, que pues mi mamá es la que luchó y nunca se cansó pues de buscar justicia para mí. A ti te habían puesto 50 años. Y cuando regresas a la libertad, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en estos 50 años ahora libre? Pues lo principal es pues estar con mi hija, con mi familia, y pretendo estudiar Derecho. Derecho. ¿Quieres defender a personas que estén en una situación similar? ¿O por Sí. qué derecho? Por la situación que viví. Porque pues también el vivir en estos 9 años dentro de una prisión, me di cuenta de la injusticia que se vive en nuestro país. Hay muchas gentes todavía que pues yo alcancé mi libertad, más muchas mujeres que esperan la oportunidad que yo hoy tengo. ¿Conociste otros casos? Por supuesto. Hay muchas personas que están ahí por delitos que no cometieron y que lamentablemente ha sido pues por la misma situación que yo. Un hombre el que nos hizo llegar a una cárcel. Como sabes, tendrías derecho a una reparación del daño por lo que viviste, un tiempo en prisión que no debiste de haber pasado ahí. ¿Qué harás al respecto? En términos legales, ¿tú qué quisieras? Estoy muy feliz por haber alcanzado mi libertad, pero también muy indignada. Simplemente el miércoles 16 llegan, me dicen pues prácticamente una disculpa, eres inocente, te puedes ir, más sin en cambio ya me quitaron 9 años, que yo sé que pues el dinero no me lo va a recompensar, más sin en cambio es algo que quiero porque pues es una situación muy injusta, muy muy injusta. Me decías que muchas mujeres vivieron o viven una injusticia por culpa de hombres. ¿Qué pides para que haya justicia en contra de esas personas que a lo mejor se salvaron y ustedes estuvieron ahí a costa de lo que vivieron? En este proceso he aprendido que como mujeres nos juzgan más, somos más señaladas, más sin en cambio, como en mi caso, hay personas que estaban acusadas más que pues las personas que los llevaron ahí están libres, que realmente se den la tarea, porque a veces las personas que deberían de estar dentro están fuera y las personas que deberían de estar fuera están dentro. ¿Qué les dirías a mujeres que están como tú, viviendo una injusticia o como la que tú viviste, y que a lo mejor pueda llegarles este fragmento de esperanza, de no rendirse, de justicia? Que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que la justicia a veces tarda pero llega, que es una lucha muy larga, muy difícil, pero que se logra y que no pierdan la fe, la esperanza de que se va a hacer justicia. Hay algo que me llamó mucho la atención y fue encontrarme con que la presidenta ha dicho que este año es para nosotros las mujeres, que realmente confíen y que la presidenta también ponga mucha atención en cada gobierno, de cada estado, de cada país, porque México es un país donde se vive mucha injusticia. Otro caso de injusticia es el de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que había sido enviado por error al centro de confinamiento del terrorismo allá en El Salvador. Hoy el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que solicitó desde ayer información actualizada sobre la ubicación física y el estado de salud de Kilmar. Un párrafo que da a entender que 10 días después de que un juez le pidió esta información al gobierno de Estados Unidos, pues hasta ayer la solicitó. Ahí se explica que actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Industrial de Santa Ana,
un lugar enfocado en la rehabilitación de los reclusos a través de programas de trabajo productivo. También se explica que se encuentra en buenas condiciones y en excelente estado de salud. Después de la visita del senador Chris Van Hollen, quien tuvo un primer encuentro con Kilmar Abrego García después de que salió del CECOT, hoy 4 representantes del Partido Demócrata llegaron a El Salvador para constatar el estado de salud de Kilmar, además de meter presión a la administración de Donald Trump y al gobierno de El Salvador para que lo liberen. La visita de los congresistas generó palabras de agradecimiento por parte de la familia de Kilmar. Consideran que su presencia envía un mensaje poderoso. La lucha para traer a Kilmar a casa no ha terminado, dijeron. Los miembros del Congreso de Estados Unidos durante su visita a El Salvador consideran que esto es posible. We're worried, of course, we demand the release of Abrego Garcia, but we're also worried about our own constituents. We represent people across the entire nation. We're getting hundreds and hundreds of calls. People saying, go to El Salvador, do something. Do something about the fact that the President of the United States in the Oval Office is talking about sending U.S. citizens. We think it's incredibly important that the law in the United States is followed. Our Supreme Court, in a 9-0 decision, to be clear, has said that Mr. Abrego Garcia should be returned to the United States. Jonathan Betancourt, un venezolano de 28 años detenido en Estados Unidos, estuvo cerca de vivir una situación similar a la de Kilmar Abrego García. Hace unos días fue detenido solo por los tatuajes que portaba. Luego fue trasladado al centro de detención migratoria, Blue Bonnet, en Texas. Este fin de semana iba a ser deportado junto a otro grupo de personas a El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros, pero la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente esta medida. Ahora no sabe qué le puede esperar mientras está detenido. El hermano de este migrante aseguró que no ha cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en ningún lado. Estamos aquí un poco desesperados, no sabemos qué va a pasar, pero tenemos la fe en Dios que vamos para Venezuela. Dios meta su mano, ojalá que sí. Somos 40, pero en otros centros de detenciones, en otros cuartos hay más personas. Somos como 400, 300 personas. Para que se haga justicia. No somos ninguno delincuente por tener un tatuaje. Yo soy barbero, hay padres de familia, gente que no tiene delito. Como barbero yo creo que ese es un arte en los muchachos, pues, que se tatúan, se pintan el cabello, pero mi hermano no es delincuente. Él no tiene antecedentes penales ni aquí en Venezuela ni allá en Estados Unidos, gracias a Dios. Él se fue del país por un futuro mejor. Tenemos a nuestra madre en Perú y la meta de él era irse a Estados Unidos, hacer plata y comprarle una casa a mi mamá aquí en Venezuela. Y volvemos al tema del día con el que iniciamos esta emisión, Minelia Taide, y la pasión del Papa Francisco por el fútbol. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, sin duda alguna, fue reconocido en el mundo del deporte por ese gran amor que le tenía al fútbol, en especial por su afición al San Lorenzo de Almagro de Argentina, pero además también el Papa impulsó encuentros, Alex, que combinaban deporte y solidaridad. En 2013, de hecho, promovió un amistoso entre Argentina e Italia como símbolo de paz y compartió con Lionel Messi, con Gianluigi Buffon, el olivo de la paz, un símbolo de unión para todas las culturas y las religiones. Y bueno, ahí pudimos ver justamente a Lionel Messi, quien, como decía, en su momento se quebró al ver al Papa y al recibir la bendición. Vamos a ver parte de ese momento que significó muchísimo tanto para el futbolista como en su momento lo determinó también el Papa Francisco. Leo Messi le ha entregado al Papa Francisco un olivo, símbolo de vida, paz y sencillez. El pontífice argentino nunca ha escondido su pasión por el fútbol. Es seguidor del San Lorenzo de Almagro y confeso fan de Messi. Hoy se han conocido en la recepción que el Papa ha ofrecido a la selección argentina y a la italiana, antes del amistoso que disputarán mañana. Y en el momento en el que os sintáis personajes, permaneced siempre humildes en el deporte y en la vida. Ahí está, Alex, parte obviamente de lo largo que fue justamente ese amor al fútbol y sobre todo los episodios que vimos. Incluso recibió playeras en su momento del fútbol mexicano, como de Chivas, que fue la última justo en este 2025, también de Monterrey, de Tigres, de los Pumas también. Entonces ha sido una historia grande la que tuvo en su momento justamente el Papa Francisco con el fútbol. Y que te digo, únicamente pues no recibió solamente a Lionel Messi, también por ahí tuvo la oportunidad
oportunidad, decía él, de pues tener una relación con Pelé, ¿no? De platicar con él, con Diego Armando Maradona, y muchas veces expresó también que para él, bueno, justamente Pelé había sido el jugador más grande de la historia, pese a que sabemos la discusión en Argentina es Lionel Messi, claro, y también Diego Armando Maradona. El Papa en su momento, pues contrario a lo que todo el mundo pensaba, él se decantó por Pelé, porque también decía como hombre, pues tuvo una historia muy importante y sobre todo un hombre muy humilde en su momento. Por el brasileño antes que los argentinos, pues así el Papa Francisco, que llevó el fútbol al Vaticano y el fútbol que lo extrañará seguramente. Sí, incluso, bueno, rápidamente recibió el año pasado a San Lorenzo de Almagro cuando conquista la Copa Libertadores, como te decía, aparte únicamente pequeños momentos, ¿no? Sí. De todo lo grande que fue junto al fútbol el Papa Francisco. Pues ahí está, leemos todo esto y más en La Afición Mine. Muchísimas gracias. Buenas noches. Con esto nos despedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.